Orar, hermano. Padre, gracias, Señor, gracias porque hoy, Señor, quiero que me reveles mi llamado, quiero que me muestres, Señor, para qué me has llamado, para qué me escogiste. Yo vengo delante de tu presencia, Señor, porque tal vez lo que había yo pensado posiblemente no sea lo que tú has pensado para mí. Así que, Padre, yo te pido esta tarde, Señor, que abras mi mente, mi corazón, para que yo reciba tu enseñanza, Señor. Ayúdame a entender la palabra de Dios, Padre, y ayúdame a que esa palabra dé el fruto para lo cual tú la has enviado. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Salúdese. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Dios me daba esta palabra, hermanos. Se llama muchos son llamados y pocos escogidos. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado esta palabra. Sin embargo, bueno, la introducción nos habla un poquito de lo que vamos a platicar hoy, de la revelación de Dios. Dios llama a todos a que nos acerquemos para alcanzar salvación. Y bueno, son algunos pocos, son los escogidos, son aquellos que son predestinados desde antes de la fundación del mundo, y son aquellos, hermanos, que obedecen el llamado, son aquellos que son fieles en cumplir ese llamado de Dios. Quiero decirle que así como la palabra de Dios en algún nos dice, ¿no?, que Dios desea que nosotros seamos prosperados en todo, pero así como prospera nuestra alma. ¿Y por qué le comento esto? Porque tiene mucho que ver con la palabra para saber si tú, como estás aquí, solamente estás como un llamado o ya eres un escogido de Dios. Ser un elegido, un escogido de Dios es una distinción, hermanos, muy bella. Vale mucho la pena, te cambia la vida. Sinceramente es algo que verdaderamente todos deberíamos de anhelar. Y de eso se trata de la palabra, de poder pasar hoy de ese lado A, que ya estamos aquí, todos somos llamados, a ese punto B, que es ser elegidos, ser escogidos por Dios para llevar a cabo el propósito que Dios tuvo desde el origen de la fundación del mundo. Fíjese, hermano, usted está aquí porque es un llamado. Todos los que estamos aquí somos llamados porque iglesia, la palabra iglesia, viene del griego ecclesias y significa asamblea de llamados. Entonces, usted está aquí porque alguien lo invitó, porque tenía una situación o porque verdaderamente quiere cambiar su vida. Y eso lo hace ser un llamado. Dios habló a su alma y quiere que usted esté aquí para que alcance salvación. Entonces, todos los que estamos ya aquí, sin lugar a dudas, somos llamados. La pregunta o lo interesante de esta palabra que Dios me daba es saber si tú eres elegido, si eres escogido por Dios, que es algo que todos deberíamos de anhelar. Por eso quiero platicarte un poquito cómo hay dos parábolas en la Biblia que te lo explican de una manera muy hermosa y muy bella. La primera parábola es la parábola de los obreros de la viña. Y esa parábola usted la ha escuchado, empieza diciendo, ¿verdad?, que un padre de familia sale a contratar obreros. Ese padre de familia, para darles un poquito de contexto, es la figura de Dios, ¿ok? Es la figura de Dios. Entonces, partiendo de que el padre de familia es la figura de Dios y sale a las plazas, a las calles, a buscar a las personas que quieran servir en su viña, en esa posición nosotros tenemos que entender que somos llamados por Dios. Y comenzamos con esta palabra, mire, hermano. Mateo 20, del 6 al 7, habla de la parábola de los obreros de la viña. Dice la Biblia: y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban, ¿cómo dice?, desocupados. Y les dijo: ¿por qué estás aquí todo el día desocupado? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. ¿Y qué le dijo el padre de familia, que es figura de Dios, hermano? Les dijo: id también ustedes, que no están haciendo nada, a la viña y recibirán lo que sea justo. Estaba diciendo el padre: yo quiero darte algo en qué servir. Quiero que tú
encuentres en esa manera de servir el verdadero propósito para tu vida, el verdadero llamado y para lo que yo te creé. Luego lo vemos, hermanos, también en la otra parábola, en la parábola de las fiestas de las bodas, ¿no? Donde vemos que el rey invita a las bodas de su hijo. Y aquí otra vez partimos de lo mismo. Ese rey es figura de Dios. Es decir, el que invita es Dios a las bodas de su hijo. Pero también dice esa parábola que no todos hacen caso. Y ahí también podemos ver, sin lugar a dudas, usted sabe que esas bodas del Cordero es el rapto, cuando Jesús venga en el cielo y llame a su iglesia para concluir aquello que dejó pendiente. Los judíos, el pueblo de Israel, tienen hasta la fecha esa costumbre de que cuando alguien se compromete, ¿verdad? Primero piden la mano y ya dicen, ¿sabes qué? Nos vamos a casar, pero el novio se va por un tiempo, deja un compromiso, ¿verdad? Las arras, y cuando regresa el novio ya es para llevarse a la novia a su casa a vivir y a consumar precisamente la boda. Por eso nosotros esperamos la segunda venida de Jesucristo. Nosotros somos la novia de Jesús, somos la iglesia y estamos esperando que venga Jesús en el cielo y que nosotros seamos arrebatados. A eso se refiere esa parábola. Y podemos aprender de ella, hermanos, porque vea cuáles son los puntos que nosotros tenemos que conocer de esto. Mateo 22, del 3 al 5, dice así: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos, ¿qué dice, hermano? No quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Sigue habiendo una invitación. Y dice el versículo 5, mas ellos, ¿qué? Sin hacer caso. Se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Como podemos ver, hermano, sin lugar a dudas, ambas parábolas nos enseñan quiénes son los llamados y quiénes son los elegidos. La primera parábola invita a servir a todos. Les dice, ¿verdad? El padre de familia, vengan a servir a mi viña. Pero muchos estaban desocupados, otros también, si usted lee esa parábola, juzgaron al padre a la hora de pagar. Decían, ¿por qué le pagas más a los que llegaron después de mí? Entonces son dos factores importantes para distinguir, amada iglesia, entre los llamados y los elegidos o escogidos. Entonces en la primera parábola te invita el Padre a servir, pero muchos están desocupados sin servir y otros juzgan al Padre por cómo paga por ese servicio, ¿verdad? Y como podemos ver en esa parábola termina diciendo que los postreros podrán ser primeros. La segunda parábola, hermano, que acabamos de leer es la parábola de las fiestas de la boda. Y ahí, sin lugar a dudas, el Señor invita a que vayamos nosotros a esas bodas y estemos preparados y vestidos adecuadamente para poder estar en las bodas. No pierda de vista eso. Tenemos que estar vestidos adecuadamente para estar en esas bodas. Por eso la palabra, en cuanto al tema del vestimento, nos aclara cómo podemos estar vestidos adecuadamente para entrar a las bodas del Cordero. En Apocalipsis 19, del 7 al 8 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, la iglesia. Fíjese bien, hermano. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Si usted analiza esta parte cuando dice acciones justas de los santos, y una acción es alguien que está en movimiento, alguien que actúa, acción viene de actuar. Y si usted lo relaciona de la parte de servir, entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta esto. Jesús en estas dos parábolas menciona servir
¿verdad? Y también tener acciones justas, estar en acción, pero que sean justas. Amén. Ahora yo le quiero mostrar, aquí traigo en mis apuntes, las diferencias que podemos encontrar en estas dos parábolas de un llamado, como los que estamos aquí, y de un elegido por Dios. Fíjese bien, lo primero es que unos estaban desocupados. Esos son los llamados. Los que están desocupados, los que finalmente no sirven. Y los elegidos son los que estaban o están accediendo a servir. Otra diferencia es que los llamados luego quieren paga por su servicio. Están pendientes para ver si yo sirvo más, si sirvo menos, si tengo las características sí o no, si me tratan bien para servir o no. Y ahí te das cuenta de una diferencia. Sin embargo, el que es elegido, el que tiene ese llamado, es aquella persona que sirve por agradecimiento a Dios. No mira si trabaja más que el otro hermano o menos que el otro hermano, o si le aplauden o no le aplauden, sino que él viene, se para en la iglesia y dice: yo vengo a servir por agradecimiento a Dios. A mí, de verdad, es que si el hermano trabaja más o menos, si falta o no, ese no es mi tema. Yo vengo a servir al Rey de Reyes, a Dios. Esa es la diferencia, hermano. No pierda de vista que estamos hablando de lo que la parábola dijo, las dos parábolas. Otra característica de los llamados es que no se preparan. Es decir, que no leen, que no se cultivan, que no oran, sino simplemente a lo mejor vienen llamados, es asamblea de llamados, es la iglesia, vienen y solo reciben palabra. Un domingo, un miércoles y tal vez los martes dicen es suficiente. Pero la diferencia de esto es que los que son elegidos no se cansan de hacer acciones justas, se preparan cada vez más. Porque quiero decirle una cosa, hermano, aquí no me dejarán mentir, porque aquí hay muchos servidores para la gloria de Dios. Pero uno cuando va a servir, hermano, se prepara. Incluso hasta para leer el libro, hermano, se prepara uno. Tiene uno que leerlo, ¿verdad? Y si las maestras que dan clase en la escuelita bíblica se preparan. Ese es el sello de un elegido, alguien que está pendiente y preocupado por decir: quiero quedar bien con Dios. Nosotros cuando nos subimos aquí, hermano, no sabe las batallas que pasamos como pastores. Porque nos queremos esforzar para que Dios nos use como Él quiere. Y oramos y nos arrodillamos y: Señor, dame esa palabra y quiero hacerlo bien, Padre. No quiero quedarte mal, quiero que seas tú hablando por mí. Y ese es el sello de la diferencia en los que solo venimos y los que vamos más allá. Los llamados también tienen otras prioridades, como lo leímos aquí. Lo leímos en una de las parábolas. Tienen otras prioridades. Una parábola decía: porque algunos se van a la labranza, decía, y a sus negocios. Decía: no, yo no puedo porque voy a mi labranza y a mis negocios. No puedo darle más a la obra del Señor por eso. Sin embargo, los que son elegidos, los que entendieron ya cuál es el llamado de Dios, su prioridad, hermano, es la salvación de otras almas. Ese es uno de los sellos más importantes de la diferencia en un solo llamado que viene por su salvación y un elegido que ya vino por su salvación, pero que además está preocupado por alcanzar más almas. Eso marca la diferencia sin lugar a dudas. Ahora, ambas parábolas terminan con una frase, hermano. Terminan con esta frase que es el título de la prédica. Porque muchos son llamados, pero solo pocos son escogidos. Porque ¿sabe qué? También tiene uno que esforzar para eso. Cuesta trabajo decir: tengo que superarme, tengo que ir más allá, no me puedo quedar solo aquí sentado en la banca. ¿Quiénes son los escogidos? El ejemplo es, por ejemplo, hermano, en la parábola de las 10 vírgenes también. Los preparados son los elegidos, los que están pendientes de tener aceite en sus vasijas,
que están pendientes de que siempre quieren tener intimidad, oración con el Señor, revelación del Padre. Esos son los que hacemos la milla extra, que damos un poquito más, hermano. Y creo que todos podemos hacerlos. A eso nos llamó Dios. A eso nos llamó el Señor. Todos podemos hacerlos y por eso precisamente es esta palabra. Mire lo que dice Mateo 25:10, hermano. Pero mientras ellos iban, esta es la parábola de las 10 virgen, iban a comprar, vino el esposo y las que estaban, ¿cómo dice, hermano? Preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Vimos que la parábola de las bodas decía que tuvieran vestidos correctamente, que son acciones justas de los santos. Y también aquí dice que de alguna manera tienes que estar preparado y tener aceite en la vasija para poder entrar a las bodas. ¿En qué fallan los llamados para no ir más allá de lo que Dios quiere para nosotros? ¿En qué fallan aquellos que se quedan solamente, como en el fútbol, en la banca y no luchan por ser titulares, no entrenan más, no se quedan más horas, no dan la milla extra? ¿En qué fallan? En ser fieles, hermano. En ser fieles, porque mire, sabemos que somos llamados, dice Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, fíjese bien, iglesia, son llamados, elegidos y fieles. Aquí estamos todos llamados y muchos elegidos, gloria a Dios, pero además necesitamos ser fieles. Y alguien fiel es alguien que permanece, alguien que se esmera, que se esfuerza, que hace más de lo que normalmente el común denominador hace. Ahora bien, hermano, los que son elegidos por Dios, desde antes incluso que nacieran, ya Dios había predestinado que tuvieran un encuentro con Él. Y esto es lo que dice la palabra en Efesios 1 del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, amén, gloria a Dios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos como santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Desde antes que a veces nosotros nazcamos, ya Dios tiene un llamado, tiene un propósito para cada uno de nosotros, hermanos. Ahora, partiendo, hermano, de que son pocos los escogidos, usted querrá saber, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son esas características? ¿Cómo puedo yo lograrlo? ¿Cómo puedo llegar a hacerlo? Sin lugar a dudas, esto es el nivel de fe que uno va aumentando para eso. El nivel de tu fe y de compromiso con la obra de Dios. Y yo quiero traerte aquí unos ejemplos que te van a ayudar a entender esas diferencias. Mire, por ejemplo, usted recuerda y conoce la historia de Moisés. Moisés era un elegido y usted tiene que ver las condiciones de su vida. Yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí, porque a mí me pasó así, yo creo que muchos seguramente ya les pasó así, que en el transitar de tu vida hayas dicho, híjoles, no sé cómo llegué hasta aquí, no sé cómo logré librarme de la muerte, de accidentes, de situaciones que de verdad no sé cómo. Y esa es una pista, hermano. La historia de tu vida es una pista para saber si tú eres elegido desde antes de que nacieras. Moisés es un gran ejemplo, hermanos, porque Moisés nace del pueblo judío, ¿verdad? Y mandan a matar a todos los niños. Y usted sabe que, híjoles, hermano, es casi imposible todo lo que le pasó a Moisés. ¿Y por qué se lo cuento, hermano? Porque usted puede hacer un recuento de su vida y puede decir, híjoles, no me había dado cuenta que soy elegido por Dios,
que Dios me libró de esto, de la muerte, me ha librado de muchas cosas y no me había dado cuenta. Porque sabe, Moisés cuando su madre, ¿verdad? Una del pueblo de Dios, de israelita, lo mete en una canasta, ¿verdad? Que pone con asfalto para que no le meta el agua y lo echa ahí, hermanos, en el río. Hoy en día usted y yo sabemos que eso es prácticamente casi la muerte. Echarlo a que no sabía para dónde se iba a ir, o sí, no sabía, lo echa al río y dices, ¿qué va a pasar? Bueno, pues Moisés no murió. Pero eso no fue todo, hermano, porque dices, bueno, lo pudo haber agarrado, pues a lo mejor una esclava de los egipcios, lo pudo haber agarrado alguien que limpiaba los baños en los egipcios, pero curiosamente cae en manos de la hija de Faraón. Entonces, ¿yo por qué hago que hagas una reflexión de tu vida y digas, a ver, si hay tantas señales de Dios en mi vida como las hubo en Moisés, seguramente yo tengo también un llamado especial o algo quiere Dios conmigo? ¿Por qué pasan tantas cosas que me ha librado el Señor? Algo quiere Dios contigo, hermano y hermana. Tú haz reflexión, yo no conozco tu vida, conozco la mía, pero hoy yo te puedo predicar aquí para decirte que Dios me libró de la muerte, de las adicciones, de enfermedades mortales, de transmisión sexual, de muchas cosas me libró el Señor. Y no es casualidad, amado, no es casualidad. Por eso yo sé que hoy estoy predicándole aquí, porque ya tenía yo un llamado. Pero la diferencia entre el llamado y el elegido, el escogido, es el que va más, hermano. Yo me pude haber quedado en la banca, hermano. Me pude haber quedado en la silla de enfrente. Me pude haber quedado ahí. Pero hubo un tiempo que me dijeron, ¿quieres servir en algo? ¿Quieres hacer algo más? Y dije, sí, amén. Y luego en algo más, otro ministerio. Habrá algunos que digan, no, espérame, es que ya tengo 3 ministerios, es demasiado. Pero muchas veces, hermano, es lo que hace falta para que Dios te forje y haga algo en ti. Y algo que a lo mejor usted verá, pero también Dios hizo, dice la Biblia, hermoso a Moisés, ¿verdad? Lo hizo bello, hermanos. Aparte eso dice la palabra. Entonces ya usted cuando se ve al espejo y diga, yo creo que sí soy llamado o llamada, porque me parezco a Moisés. ¿Sabe quién otro fue muy similar? Y también dice la Biblia que fue hermoso. Es David. David es otro caso igual, hermano. Porque, oiga, hermano, él, según algunos teólogos, no era hijo de la casa, digamos. O sea, él era como hijo a lo mejor de alguien de la servidumbre posiblemente, o una concubina de su papá. ¿Por qué? Porque él lo tenían apartado. Al pobre David lo mandaban a pastorear sus ovejas al desierto, a lo más extremo. Y otra cosa que consta de eso es que de alguna manera cuando viene el profeta a ungir a uno de los hijos de su padre, David no estaba ahí, es más, no lo habían llamado. Por esa misma razón los teólogos creen que él no era hijo de la familia base. ¿Sí me explico? Entonces dices, lo mandaban al desierto. Y luego, oye hermano, ¿no se le hace raro que David venciera leones y osos? ¿No se le hace raro que aún haber sido un hijo de fuera del matrimonio, fuera a él al que Dios eligió para que fuera el rey de Israel? Era un llamado, era un elegido por Dios. Pero seguramente David, yo no sé si usted diría, híjoles, ya vencí un león, Luis. Ya vencí un león y un oso. Está raro, ¿no? Porque tanta fuerza yo no creo tener. Así usted, hermano, pregúntese, analice su vida, cómo la está pasando y qué ha ido avanzando a pesar de todo, cómo ha ido saliendo adelante de su vida difícil y complicada. Quiero darle ánimo. Es porque usted es un elegido por Dios. Dios quiere algo con usted. Dios quiere algo con usted. Piénselo, hermano, analícelo. Y le digo una cosa, es lo más bello y hermoso que le puede pasar. Que usted encuentre qué es lo que Dios
quiere con usted. Imagínese el rey, el poderoso Dios que creó el universo, las estrellas, la luna y el sol, y que diga, quiero algo contigo, Darío, quiero algo contigo, Jorge. Algo especial, diferente, único para ti y para mí. ¡Wow! Y eso así es. Así fue con David, así fue con Moisés, hermano. Pero también te quiero hablar de ejemplos de quienes, como leímos, no hicieron caso. ¿Se acuerda de las parábolas que leímos? ¿Verdad? De los obreros de la viña que estaban desocupados y también de los invitados a la boda que no hicieron caso a la invitación. También hay quienes no hicieron caso a la invitación. Y son dos ejemplos rápidos. El primero es el joven rico, del cual me gusta luego mucho platicar. Ese joven rico, pues era un cristiano, seguramente se congregaba, en fin, todo, porque él le dijo, Señor Jesús, yo no mato, no robo, soy un cristiano, vaya modelo, ¿no? Pero él finalmente, hubo una parte donde dijo Jesús, oye, si tanto haces, ve más allá, quiero ver tu corazón. Y él dijo, ya ahí ya no paso ese filtro, ya esa puerta ya no la abro. Y ahí se quedó, hermano. Él se quedó en la banca. Fue solamente un cristiano que era de banca. Y otro ejemplo, hermano, sin lugar a dudas, es Nicodemo, un fariseo, conocedor de la palabra de Dios. Dice la Biblia que él iba a visitar a Jesús de noche, para que no fuera él a perder la posición que tenía en la iglesia de esa época, siendo fariseo. Y Jesús lo invitó, hermano, a seguirlo. Lo invitó a seguirlo. Pero él dijo, ¿qué voy a perder? ¿Cómo te voy a servir? ¿Cómo te voy a seguir si que tengo trabajo, tengo esto y la sociedad, qué va a decir de mí? Hermano, esos se quedaron en la banca. Y yo por eso te vengo a predicar hoy. Porque sabes, por experiencia propia, Dios quiere que vayamos a alcanzar ese propósito en nuestras vidas. Él quiere ir a más. Y te quiero decir algo, hermano. De este lado, es muy bonito vivir con Dios en un encargo donde Él lo soñó desde antes que nacieras. Donde entiendes y aprendes y recuerdas y sabes que todo lo malo o lo bueno que has pasado es parte de una formación para Él usarte. Y es un privilegio que el Dios Todopoderoso te use, hermano. Es un privilegio estar parado aquí y predicar su palabra. Es un privilegio que Él nos pueda dar una pizca de su revelación. Es un privilegio alcanzar más almas. Es un privilegio, hermano. No te vas, cuando te mueras, no te vas solo. Dices, algo hice en esta tierra. El dinero se queda, la ropa se queda, los carros se quedan, la casa se queda, los hijos se quedan. Pero cuando te vayas, cuando nos vayamos, ¿qué hicimos? ¿Para qué nacimos? ¿A quiénes alcanzamos? Gloria a Dios, hermano. ¿Por qué no le das una ofrenda de palmas al Rey? Es maravilloso, de verdad, hermanos, sin lugar a dudas, es bello y maravilloso poder nosotros entender ese llamado. Lo más importante, amado hermano, es que usted valide cómo va su proceso de crecimiento espiritual, que usted pueda entender cómo está actualmente. Le digo, yo no conozco su vida ni su interior, pero yo solo vengo a decirte que analices cómo estás. ¿Ya encontraste ese llamado, eso por lo que Dios te está buscando? Eso donde verdaderamente te sientas lleno y llena y fluyas verdaderamente como quieres fluir. Es importante, hermano, que usted no se quede en la banca, que verdaderamente luche por ser titular en ese equipo. Para los que servimos a Cristo, hermanos, el ministerio de Juan el Bautista, y para usted, hermano, le sirve mucho y nos sirve mucho para entender esa enseñanza de saber qué es lo que nosotros debemos ir progresivamente haciendo para pasar de ser de cristianos de banca a cristianos elegidos, ungidos y usados por el Señor. Yo no sé si usted quiera eso, hermano, pero yo lo invito de verdad a que tome ese llamado,
a que tome la iniciativa, que usted busque y diga, ¿sabes qué? Que tiene razón el pastor, he estado muy tranquilito, he estado muy sereno o serena, no he hecho más de lo que yo podría hacer. ¿Sabe? Le digo una cosa, a mí me pasa eso. A veces me quedo, reflexiono y digo, Señor, creo que podría hacer más por el reino. Creo que podría hacer más. Y hay una parte en la Biblia, ¿verdad? Que nos dice siervos inútiles, cuando hacemos solo lo que Dios nos pide. Imagínense. Entonces el que no hace ni siquiera eso, pues ni llega. Amén. Entonces es tremendo, hermano. Por eso uno dice, llamado y elegido. Tenemos que ir a más, y no es porque lo quiera convencer para que usted venga a servir a la iglesia, pero verdaderamente es lo que Dios manda y quiere. Porque le digo una cosa, amado hermano, usted va a encontrar la felicidad y el gozo cuando esté en ese camino donde Dios quiere que esté, en ese llamado donde Dios quiere que esté, en esa actividad donde Dios quiere que esté. Usted se va a sentir feliz, toda amargura se va a ir, toda tristeza se va a ir, y si vienen los flechazos, usted va a ir caminando, esquivando flechas, pero va a ir lleno del gozo, hermano, lleno de bendición de Dios, y ahí en ese camino es donde las bendiciones los alcanzan, nos suman, porque eso nos pasa, hermano, cuando estás así, esforzándote por darle más a Dios. Dios paga y paga bien, hermanos, paga y paga bien, pero tiene sus formas, tiene su manera. Entonces es importante que veamos, por ejemplo, este ministerio de Juan el Bautista, cómo nos enseña, hermano. ¿Está de acuerdo? ¿Quiere usted ver cómo podemos hacer nosotros para pasar a ser titular en el Real Madrid? Amén. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, requiere de mensajeros. Previo a la llegada de Él, para que Él haga Esta predicación se trata de eso, de hacer un análisis. ¿Cómo vamos? ¿Somos llamados o elegidos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va en esa área de hablarle a otra persona sobre el perdón y el arrepentimiento? Fíjese nada más por qué aprendemos de Juan el Bautista. Dice, en el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual, ¿qué hace, hermanos? Prepara el camino delante de ti. ¿Qué está significando esto para tu vida y para mi vida hoy? Que usted es un mensajero de la palabra de Dios. Usted conoce, viene a la iglesia, pero no solo para quedarse sentado sin hacer nada, sino que el Señor te invita a que seas su mensajero y que prepares el camino, porque la salvación la da Jesús, la transformación la da Jesús, el convencimiento lo da Jesús, los cambios en la vida de la persona que le vas a predicar lo da Jesús. Lo único que te pide a ti es que seas un mensajero. Es lo único, que seas el mensajero. Y yo hago una reflexión esta tarde para todos nosotros. ¿Cómo está esa área? ¿Qué tanto le hablas de Jesús a las personas que tienes a tu alrededor? Ahora, el siervo, el servidor, el llamado, llega aquí, hermanos, para que también aprenda a superar desiertos. Eso grábeselo, porque luego es un error que creemos que llegamos a la iglesia y en la iglesia ya no va a haber problemas, ya no va a haber desiertos, ya no va a haber pruebas, ¿verdad? Pero un siervo, un llamado que está usted aquí, es para que usted también sea preparado. Y es necesario que nosotros pasemos a veces desiertos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque eso nos acerca más a Jesús, nos acerca más a doblar rodilla, nos acerca a tener más una intimidad con Dios. ¿Y cómo va? Yo te pregunto, hoy tu tiempo de oración y búsqueda de Dios en lo secreto, ¿cómo está esa parte? Y te vas a ir dando cuenta en qué lado estás. Si solo un llamado en la banca o vas más allá buscando ese destino, ese propósito que Dios tiene para tu vida desde antes que nacieras. Amén. Entonces es importante que un siervo siempre sepa que le tiene que dar también el honor a Jesús. El don de sanar enfermos, el don, hermanos, de levantar muertos, Dios te lo puede dar. Pero toda la gloria se le debe dar a Dios. Y en eso también nos distinguimos. ¿Por qué, hermanos? Porque la pregunta es, ¿le damos la gloria a Dios en todo? En nuestra economía, en nuestra salud,
en todo. Ora uno por los alimentos delante de las personas que son inconversas. Esa es una, la más probadita, hermanos, de la diferencia que hay. A veces nosotros nos reunimos con personas inconversas y pues les decimos, vamos a orar por los alimentos, ¿me permite? Y oramos. ¿Por qué? Porque le damos la gloria a Dios en todos lados, ¿sí? En todo momento y en todo lugar. Por eso la palabra de Dios dice así, hermanos, en Marcos 1:7, y predicad diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. ¿Qué significa eso? Que te das cuenta cuando solamente es un llamado o eres un elegido si le das toda la gloria a Dios en todo, hermano. Y en todo momento y en todo lugar, delante de todos. ¿Está conmigo, iglesia? Amén, amén. Todos los llamados somos bautizados en agua. Si usted no es bautizado, le invito a que dé el primer paso, que se bautice de entrada, ¿no? Pero todos venimos aquí y somos bautizados ¿en qué? En agua, ¿verdad? En la alberquita, en el mar, y es una gran, gran bendición, es un incluso llamado de Jesús a que nos bauticemos. Pero hay también, hermanos, el bautizo en el Espíritu, y ese lo hace y lo da Jesucristo, nuestro Señor. Eso es otra situación distinta, el bautizo en el Espíritu. Uno es en agua y otro es en el Espíritu. Y mire, yo le quiero mostrar para que usted vea la palabra. Dice, yo a la verdad, esto está hablando Juan el Bautista, hermano. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él, Jesús, los bautizará con Espíritu Santo. Eso a lo mejor usted no lo sepa hasta el día de hoy, pero yo quiero que se lo lleve, hermano. Yo veo aquí muchos que ya se bautizaron en agua. Lo hizo Juan, un servidor, como somos la pastora y yo, los bautizamos. Y está bien, es bendición. Pero ahora hace falta buscar en intimidad el siguiente nivel. Y decir, Señor, yo también quiero ser bautizado en el Espíritu Santo. Jesús, bautízame en el Espíritu Santo. Y eso es un nivel de fe, de intimidad con Dios mayor, hermano. Es una gran bendición, ¿sabes? Es cuando sientes la presencia de Dios en ti. Cuando verdaderamente sientes que te toca el Señor. Cambia todo, hermano, cambia todo, porque bajar a las aguas es reconocer a Jesús públicamente, pero el bautizo en el Espíritu Santo es que el cielo te reconoce y te da la bienvenida, hermano. Es hermoso y maravilloso, sin lugar a dudas. ¿Cómo lo logro? Con fe, buscándolo. Yo me acuerdo que una predicación de mi apóstol que dijo, hermano, en su oración agregue, quiero, Señor, ser bautizado. Señor Jesús, quiero ser bautizado en el Espíritu Santo por ti. Y lo empecé a pedir. Y lo empecé a pedir porque lo predicó un día el apóstol. Yo dije, Señor, yo quiero más. Quiero más, quiero ver eso, quiero sentirlo. Y de ser perseverante como esa viuda con el juez injusto, hermanos. Y sucedió. Jesús me bautizó en el Espíritu Santo. Un día pasé al frente, estábamos alabando y sentí como el Espíritu Santo me tocaba y era como si fuera un colibrí por mi orejita y luego por acá y andaba ahí y me estaba bautizando en el Espíritu Santo. Gloria a Él. Pero es querer más, es anhelar algo más. No solo quedarnos en ya, cumplo con esta parte y se acabó. ¿Le gustaría ser bautizado por Jesús en el Espíritu Santo? Pídaselo, hermano, y así como a mí, Jesús se lo va a dar, pero tiene que anhelarlo en su corazón, tiene que pedirlo y anhelarlo. Señor, yo quisiera sentir eso, quisiera de verdad verlo de esa manera. Por eso la palabra dice así, hermano, que esto sucede, es la diferencia. Acuérdense que estamos viendo la diferencia entre solo los llamados y los elegidos. Dice, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Cuando te bautizas, se abren los cielos, hermano. Eres cubierto, dice, por Jesús, recubierto por Jesús. Y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y esto es lo que sucede, ¿verdad? Cuando eres bautizado en el Espíritu. Y vino una voz de los cielos que decías, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es un nivel
de intimidad mayor con el Padre. Es mayor, es hermoso, te está diciendo yo tengo complacencia contigo. El siguiente nivel, hermanos, de un siervo es descubrir el verdadero llamado. Ya sabe, ¿verdad?, que aquí está en la iglesia, pero hace falta saber cuál es el verdadero llamado. Y si usted no sabe cuál es el verdadero llamado de Dios en su vida, yo le voy a dar una pista, hermano. ¿Cuál es el verdadero de Dios para usted? Le voy a dar una pista. Es alcanzar más almas. Pero en donde Dios lo preparó. En donde Dios lo preparó. Es decir, donde Dios lo formó. Por algo viene toda su vida con un antecedente. Porque eso hizo con Moisés, ¿sabe? Con Moisés lo entrenó en el ejército de Faraón, que luego venció. A David lo entrenó con leones y osos para vencer a Goliat. ¿En qué te preparó a ti, hermano, hermana, el Señor? Bueno, en esa área es donde Dios te puede usar, pero para alcanzar almas. Maestra, comercio, asesores fiscales, en donde Dios te preparó, pero es para alcanzar almas. Piensa en Moisés, piensa en David, que lo preparó el Señor para alcanzar esas almas, hermano. Amén. Vamos a seguir, dice, antes de saber, le quiero decir que antes yo pensaba, hermanos, que la vida solo era trabajar y generar economía para la familia estar bien y ya, pero pues no, cuando conocí a Jesús me di cuenta que no, que hay otro llamado más profundo y esa parte va como añadidura, pero el llamado es algo mayor a eso, no solo es eso. Entonces tienes que entender que hay un propósito. Por eso la palabra aquí nos enseña cómo a Pedro, ¿verdad?, el pescador, ¿verdad?, le enseñó, dice la palabra, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón, a Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y hoy a lo mejor usted cree que es ingeniero, que es maestro o maestra. Dije, bueno, esta es mi misión en la vida. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Ese es el propósito de Dios. Solo que cada quien de una manera distinta en el área que Dios ya te preparó. Cuando llega Jesús a nuestras vidas y decidimos aprender de Él, entonces podremos ver todo lo que en nuestro pasado nos formó para poder lograr ese propósito de Dios. El siguiente nivel de un llamado para ir más allá es encontrar la verdadera libertad. Tome nota, hermano, porque mire, Lázaro, su amigo de Jesús, murió y Jesús fue y lo llamó y resucitó. Hoy estamos aquí porque Jesús ya nos encontró. Pero cuando Lázaro sale, hermano, de la cueva, Lázaro sale con vendas y atado. Y Jesús dijo, desatadle. Entonces, en nuestra vida, aún estando aquí, hay áreas que tenemos que nosotros ser liberadas. Y yo le voy a hacer una reflexión para que entienda cómo es esa parte, de ir más allá. Si hay cosas que muchas gentes distintas le dicen que está mal en eso, pues piense que por ahí va y que usted no lo ve. Dice, pues si yo no lo veo, pero todos lo ven, entonces el que tiene vendas soy yo. Y ese es algo en lo que tenemos que trabajar para ir más allá. Por eso la palabra de Dios en Marcos 1, 23, 24 dice, pero había en la sinagoga, esto está tremendo, hermano, ¿dónde estaba un hombre con espíritu inmundo que dio voces? ¿Dónde estaba? En la iglesia. ¿Está conmigo? Estaba en la iglesia, ese hombre con ese espíritu inmundo, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Eran los espíritus. Han venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Solo Él puede hacerlo. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él, hermanos. Vea lo tremendo que es esto, porque yo le digo, cuando muchas personas le dicen, oye, me dijo Pedro, me dijo Juan, me dijo María, que yo soy así.
pero yo no lo veo así. Hace falta que Jesús haga esos cambios, caiga la venda, se desate para ser verdaderamente libre. El siguiente nivel de un llamado para alcanzar más, hermano, ir más a ser un elegido, es alcanzar tu círculo cercano. Tu círculo cercano es el primero. Alcanzar tu círculo cercano quiere decir, hermano, que yo le hago una pregunta. ¿Cuántos de su alrededor han llegado a Cristo por usted? Otra vez la misma pregunta. Y eso es algo para entender si todavía estoy en la banca o ya me metí a ser titular. ¿Cuántos he alcanzado de mi círculo? Por eso la palabra de Dios, mire, yo se lo explico de esta manera en Marcos 2, del 3 al 4, dice, entonces vinieron a él unos trayendo, ¿qué? A un paralítico, que era cargado por 4. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, ¿quién? Jesús. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico, ¿verdad? En que yacía el paralítico. ¿Qué sucede ahí, hermanos? ¿Qué sucede ahí? Fíjese, si usted quiere ir a más, si no quiere ser solo un llamado, un cristiano de banca, usted tiene que hacer lo que hicieron esos 4, alcanzar a su círculo cercano. Yo le pregunto, ¿qué hubiese hecho el paralítico si no hubiese tenido esos 4? ¿Hubiese llegado a Jesús? No, hay gente a su alrededor que si no es por usted no llega a Cristo, hermano. Aleluya. Así es. Y eso está en nuestra cuenta. Dios espera, dice, ya salte de la banca. Ayúdame a alcanzar a esas personas. Es necesario, hermano, es importante que usted vea lo que Dios quiere hacer con usted. Es importante que usted entienda esta parte. El siguiente nivel, son niveles, hermano, para ir avanzando de un llamado, es que aprenda a aceptar sus errores en público. Y aceptarlo en público no significa que usted se pare aquí al frente a decir, tengo este error, este error, este error. Es válido, pero yo me refiero en público a decirle a su esposa, a su esposo, a su hermano, a su compañero de trabajo, perdóname, me equivoqué. Reconozco que soy así. Reconozco que fallé. Ese es un nivel diferente. Porque a lo mejor el llamado diga, no, yo no le voy a decir que me disculpe o me perdone. ¿Por qué? Pero si usted tiene ese valor de decir, quiero ir a más, puedes decir, discúlpame, perdóname, fallé, me equivoqué. Ese es el nivel de ir más allá, de no quedarte solamente ahí de alguna manera. Y leemos la palabra en Marcos 3, del 1 al 5, dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Son errores, ¿sí? Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, le estaba hablando Jesús, levántate y ponte en medio. Imagínate que tengas que decir, sí, esta mano la tengo seca, sí, soy iracundo, sí, soy celosa, sí, soy celoso, sí, soy esto, yo sé, reconozco, Jesús, reconozco, hermano, hermana, que así soy. Amén. Pero es que quieres ir a más, porque te puedes quedar sin hacerlo, pero te quedas en la banca, no vas más allá. ¿Está conmigo? Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Entonces, mirando alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada y sanada. Ese es un nivel más allá, hermanos. Y ya vamos terminando. El último nivel, sin que sea el menos importante, lo dejé al último porque creo que es sin lugar a duda algo muy esencial. Un siervo debe alcanzar a su familia, sin lugar a dudas.
Si tú quieres ser un llamado, quieres ir más allá, tienes que alcanzar a tu familia, porque nuestra primera iglesia es la familia sanguínea, los que están cerca, esposo, hijos. Es la primera parte que uno tiene que alcanzar. Y yo te quiero decir algo más, porque eso seguramente ya lo sabes, pero yo te quiero decir algo más. También está la familia en Cristo. Y yo le haría una pregunta: ¿cómo estás en esa área? Porque si solamente a los hermanos que van llegando tú los saludas. Hace poco un hermano me decía, ¿no? Es que yo no veo hermanos con estas características en la iglesia. Le digo, sí los hay, pero cuando van al fútbol ahí muestran esa característica. Es que yo no veo hermanos de esta otra característica, varones. Le digo, sí los hay, pero donde nos destapamos es cuando vamos a la lectura del libro. Ah, entonces mi familia en Cristo, nada más le digo, buenos días, buen domingo, hermano, Dios le bendiga. No sé más de ti. ¿Y por qué le digo esto? Y con esto termino, porque en Marcos 3, 34, 35 Jesús lo aclara. Dice, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él. A ver, voltea, hermano, a su alrededor. ¿Quiénes están sentados a mi alrededor? Gloria a Dios. Amén. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él. ¿Por qué le hago este ejercicio? Porque lo dice la palabra. Los que estaban alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esta es la familia en Cristo. Pero ¿cómo vas a hacer familia si el domingo no dice buenos días, buenas tardes? De tarea le dejamos, tómese un cafecito con un hermano, conozca a otro hermano en Cristo. Conozca a los hermanos. Mire hermano, deme su número. A ver si luego nos vemos y nos echamos un cafecito, ¿no? Porque estamos haciendo familia. Mire, aquí lo dice. Por eso terminé con este versículo. Porque el Padre decía, a tu alrededor está también tu familia. Pero ojo, eso significa pasar de nivel de estar solo sentado en la banca y ser solo un llamado, es decir, solo ser iglesia, solo ser asamblea de llamados, a pasar a ser elegidos y encontrar el propósito de Dios. Amén. Lo que dice la palabra, porque metal con metal se afilan. Y a ese hermano que me decía, no encuentro varones así que yo quisiera, o a lo mejor aplica para las mujeres, yo le decía, hermano, sí los hay, pero necesitas hacer más contacto con ellos a un nivel mayor. Le digo, si solo los saludas, buenos días, buenas tardes, pues, ¿cuándo vas a hacer familia en Cristo? ¿Cuándo vas a hacer familia en Cristo? Así que, ¿aceptamos invitaciones al café, pastora, o no? Dele una ofrenda de palmas al Señor, gloria a Él, porque nos enseña. Dios nos enseña en todo momento, amén. Y yo termino con esto, hermano. Muchos hemos sido llamados, estamos aquí y Dios nos invita a servirle. Algunos incluso fuimos elegidos pensando en de todas las que nos libró. Y Dios nos está esperando para que entremos en ese río, en esa inercia, para encontrar el verdadero llamado, el propósito que Él tiene y alcancemos el máximo de ese llamado. Logremos alcanzar lo más que podamos y cuando nos toque partir al cielo, pues no lleguemos solos, que lleguemos con más hermanos que alcanzamos, ¿verdad? Entonces, yo termino con esta palabra de Dios, que es el Salmo 139, 16, porque esto es lo que Dios ve de nuestras vidas. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. O sea, Dios te conoce desde antes que nacieras. Dice que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. ¿Sabes qué es lo triste de esto, amado hermano? Porque yo cuando lo leía, el Señor me decía, predícalo y cierra con esto. Porque lo triste es que aunque Él dice, luego fueron formadas sin faltar ninguna de ellas, muchas veces por no hacer caso, por quedarnos solo sentados en la banca y no ir más allá, por todo lo que les prediqué, no conocemos todas estas cosas que Dios tenía preparadas para nosotros.
Sería triste, hermano, que llegaras al cielo y que el Señor te dijera, había mucho más que tenía yo para darte. Había mucho más que yo quería que hicieras. Había muchas más almas que quería que alcanzaras. Sería triste llegar al cielo sin no hacer un pequeño esfuerzo más. Amén. Nos comprometemos con Dios, hermanos, para ir más allá. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermano, darle una ofrenda de palmas al Señor. Hemos terminado. Yo estoy seguro que después de hoy van a salir aquí guerreros, hermano. Van a ir más allá. Quiero orar por usted, hermano. Quiero orar por todos y los que no pudieron venir este domingo. Y yo quiero sobre todo, hermano, pedirle al Señor para que te dé ese valor y que quite toda esa pereza espiritual, esa ceguera, esas ataduras que a veces no nos dejan, hermano, ir más allá. A esos tabúes, esas heridas que tuvimos de otras iglesias, de otros hermanos, de cosas pasadas. Pero todo eso, hermano, es ese peso que no nos permite avanzar. Es todo ese peso, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Para seguir corriendo la carrera y llegar al fin. Y a veces todos esos tabúes, pensamientos, criterios, ideas, lo único que hacen, hermano, es entorpecer lo que Dios tiene preparado para ti, para mí. Así que yo quiero orar. Padre, te damos gracias, Señor. Yo te pido que bendigas a mis hermanos, a mis hermanas, a tu iglesia, a esta asamblea de llamados, Señor. Y yo te ruego, Padre, que les des el valor, Padre, que quites toda venda de sus ojos como a Lázaro, Señor, que les desates de toda aquella atadura de pensamientos, Padre, que no han permitido, Señor, no han permitido que tus hijos salgan de esa banca, salgan de esa cueva y puedan alcanzar, Padre, primeramente, Señor, a su círculo cercano y a su familia, Señor. Yo te ruego, Padre, que les des gracia para cuando ellos hablen, Señor, después llegues tú, que sean esos mensajeros que llevan, Padre, el evangelio del arrepentimiento y del perdón. Yo te ruego, Padre, para que tú les pongas a ellos ese hacer, ese querer, ese deseo de hacerlo, Padre. Yo te ruego, Padre, que bendiga sus vidas, su entrada, su salida, sus familias, Padre, porque tú los amas, Padre, muéstrales su amor. Y yo te ruego, Padre, en el amor en Cristo, Señor, que les bautices en el Espíritu Santo a aquellos que no han sido bautizados, que puedas mostrarle y que les puedas decir, este es mi hijo y mi hija amada, en el cual tengo complacencia, Padre. Yo te ruego, Padre, que lo que me has dado, tú se los des a ellos y más. Yo te ruego, Padre, que les ayudes a ver y a entender el camino por donde deben de andar y que tú no apartes su mirada de ellos, Padre. Yo te pido, Padre, que los bendigas, que los ayudes, Padre, y que así como a David, como a Moisés, les hagas recordar, Padre, que todos esos momentos difíciles, complicados, confrontaciones, desiertos, Padre, tú muéstrales, Padre, que fueron formación para lo cual tú los vas a usar, Padre. Yo te ruego para que todos encuentren ese llamado, Señor, en el que tú quieres que te sirvan, Señor. Yo te ruego para que le des la fuerza y la valentía para hacerlo, Padre. Todo esto te lo pedimos dando gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y alabamos a Dios, hermano. Dale una ofrenda de palmas. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Dios le ama. Dios le ama. Así que esta alabanza tiene que ver con la predicación. Regrésala, por favor, Gabriel, para que comience, porfa. Gracias. Vamos a alabar a Dios. Esta alabanza, aunque se llama Perdóname, hermano, tiene que ver con ese llamado que a veces